personas y abrimos a preguntas y comentarios. Le pido al doctor Alomía, si es tan amable, si nos puede conducir o organizar la sesión de preguntas y respuestas. Con mucho gusto, doctor López-Gatell. Bueno, el día de hoy pues vamos a empezar de la parte posterior hacia adelante. Por favor, usted y usted también, usted. Gracias, doctor Alomía. Subsecretario, buenas noches, Héctor Herrera Argüelles de Grupo Fórmula. Yo le quería hacer tres preguntas, si me permiten. La primera tiene que ver, disculpe, pero con salud del presidente de la República. Ayer, doctor López-Gatell, usted decía que por privacidad el presidente no se pueden dar detalles de su tratamiento o de cómo es el curso de la enfermedad. Sin embargo, digamos que el presidente no es un ciudadano normal, con todo el respeto, por supuesto, es el titular del Poder Ejecutivo Federal de este país, uno de los 3 poderes de esta república, y que, pues más que como pregunta, una sugerencia, que se ofreciera un reporte, pues digamos general, así como se hace en los hospitales públicos, de que el presidente o que los ciudadanos están delicados, leves, no sé, sin entrar en detalles de los medicamentos que se le han dado, que por supuesto el presidente sabemos tendrá que estar 15 días aquí en Palacio, sin salir por el tema del confinamiento. Entonces, más que una pregunta, pues se ve una sugerencia, sobre todo por acallar aquello de los rumores. Hoy ponían al presidente en el Instituto Nacional de Nutrición, cosa que pues tuvieron que salir a aclarar que no era cierto. Entonces, esa sería la primera. Doctor, no sé qué respondería. Con mucho gusto, Héctor. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Y definitivamente, como comentábamos ayer, como hemos comentado prácticamente todos los meses que lleva este gobierno, es un punto referencial, es una referencia de ética del señor presidente, el no tener nada que ocultar, todo es transparente, todo es completamente abierto a la sociedad. Él mismo ha usado este término, transparencia plena, que ahora me tomo la libertad de citar. Y en ese sentido no tengo nada que guardar. Aprovecho para dar el parte técnico, médico sucinto. El presidente está evolucionando bien, lleva apenas 2 días desde que empezó con los síntomas, durante el fin de semana, y ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas. Son síntomas mínimos. En su momento tuvo febrícula, es decir, temperatura corporal mayor a 37.3 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar, y no tiene otros síntomas. No ha tenido, al principio, entiendo, al domingo había tenido un poco de dolor de cabeza, pero fuera de eso no ha tenido ningún otro síntoma. Está de buen humor. Hoy tuve el privilegio de tener no un intercambio directo con él por teléfono, pero sí con el equipo cercano que está trabajando en la oficina cercana a su domicilio dentro de Palacio Nacional, y todo el mundo comentaba sobre el buen humor que tiene. Mi maestro, el doctor Alcocer, el secretario de Salud, está a cargo del cuidado médico del señor presidente. Como decíamos ayer, él ha integrado un equipo médico que está conformado por varios colegas que mayormente vienen de los institutos nacionales de salud y de los hospitales privados, del INER, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y ellos están coordinados. Es un poco el estilo de trabajo que teníamos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y que sigue vigente, que es este trabajo en equipo, en donde distintos miembros del equipo van opinando sobre los elementos en los que son más expertos. Y se ha tenido mucha cautela en no exceder el uso de cualquier instrumento médico tipo medicamento, como puede ocurrir a veces. Aprovecho aquí para hacer un comentario respecto al manejo general de COVID en la población. Hemos identificado a lo largo de todos estos meses que en no pocas consultas, sobre todo consultas privadas pequeñas, se abusa de los medicamentos. Es común que se recete varios medicamentos, que se abuse, por ejemplo, de los antibióticos, que no tienen ninguna indicación médica en el tratamiento de COVID-19, siendo COVID-19 una enfermedad causada por un virus, y la mayoría
de los productos disponibles antimicrobianos son antibióticos, son contra las bacterias. Entonces, para el COVID, sobre todo el COVID leve, como el que padece el presidente, no tienen lugar los antibióticos. Cierro mi paréntesis sobre la situación general para regresar al punto que señala usted, Héctor, y le agradezco. El presidente está evolucionando bien y tendremos su autorización para ir informando cómo va evolucionando. Estoy seguro que él mismo, en un momento dado, estará interesado en que él, a través de sus redes sociales, estará dando un parte general de cómo va evolucionando. Pero en general, da mucho gusto ver que evoluciona bien, y en términos de lo que usted señala, con lo que estoy completamente de acuerdo, su responsabilidad como jefe de la nación, como jefe del Estado mexicano, pues debemos estar tranquilos de que va evolucionando bien el jefe de la nación mexicana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que todos agradeceríamos ese reporte, por lo menos estos días que él va a estar confinado. La segunda pregunta, doctor, si me permite, tiene que ver con la vacuna Sputnik. Ayer usted en esa conferencia decía que pues todavía la prueba, como está pasando en varias partes del mundo, está cumpliendo su fase 3 de ensayos clínicos. Creo que hasta esta hora no hay resultados claros sobre ella, y me llama la atención que en la mañana el titular del INSABI ya nos esté informando que la próxima semana van a llegar no sé cuántas dosis de vacuna Sputnik. Entonces, pues aquí sí quisiera que nos aclarara, ¿ya está aprobada, no está aprobada? Si va a llegar la otra semana, pues seguramente se va a aprobar en esta semana, aunque no cumpla esta fase 3 de ensayos. Sí quisiera que nos aclarara a todos qué está pasando con esta vacuna rusa, doctor. Y una tercera y última. Gracias. Absolutamente, Héctor. También nuevamente gracias por poner énfasis en los elementos que son de interés público. Esto es sumamente importante. No debe quedar lugar para una duda sobre la responsabilidad de la autoridad sanitaria de garantizar lo que desde siempre, todo 2020, repetí y lo seguiré repitiendo: ningún producto de uso médico, de uso en seres humanos que arribe al país debe estar exento de 3 requisitos: calidad, seguridad y eficacia. Estos son los estándares internacionales de seguridad sanitaria y también están contemplados en la reglamentación mexicana: calidad, seguridad y eficacia. Y es un compromiso, por supuesto, obligado, pero además que con gusto ejercemos en el gobierno, garantizar estos 3 elementos. Hoy, por cierto, y ahorita voy a los específicos sobre la vacuna Sputnik V, me llamó la atención con considerable preocupación escuchar opiniones de legisladoras del Senado, blandiendo opiniones, me parece que a título personal o quizá a nombre de los partidos que representan, espero que no de la ciudadanía que representan como senadoras, opiniones a la ligera sobre las vacunas. Específicamente hablaban de la vacuna Sputnik V, pero también esto de manera general involucra el prestigio, la credibilidad de todas las vacunas. Las vacunas son uno de los instrumentos más importantes de la salud pública, lo han sido desde hace más de 200 años, desde que se creó la primera vacuna, y sería muy lamentable que por el ejercicio, desde luego, de la libertad de expresión, pero con un pobre sentido de la responsabilidad social, personas que pueden tener influencia en la opinión pública y que tienen además un cargo obtenido por el voto popular, se den la libertad de atentar contra la credibilidad de algo tan importante como las vacunas, particularmente en un momento tan importante para México y para el mundo. Ojalá que reflexionen, ojalá que se abstengan de hacer estos juicios a la ligera que pueden atentar contra la seguridad sanitaria de México y del mundo. Sobre su pregunta, muchas gracias por hacerla, porque precisamente nos da pie de recapitular, como lo hacemos siempre, con el interés público de en qué vamos. Sputnik V. Sputnik V es una vacuna cuyo desarrollo, cuya invención o fabricación fue a cargo del Centro Gamaleya de Epidemiología y Ciencias de la Salud. Este es un instituto público de investigación científica del gobierno ruso. Se fundó a fines del siglo XIX y originalmente como una institución privada, pero después
como le pasó a varios otros institutos de la época, como el Instituto Pasteur de Francia, como el Instituto Robert Koch de Alemania, adquirió también algunas funciones al servicio del gobierno, de sus gobiernos, Robert Koch en Alemania, Pasteur en Francia. Algunos continúan siendo privados, como el Instituto Pasteur. Gamaleya es un instituto público que pertenece al gobierno ruso. Es un instituto que goza de enorme credibilidad científica y también desde hace mucho tiempo está involucrado en la innovación científica y tecnológica. El Instituto Gamaleya, para poder producir a gran escala, colaboró con otros elementos del gobierno ruso. En específico, y es importante ir identificando quiénes son los protagonistas, está el Fondo Ruso de Inversiones Directas. Esta es una entidad gubernamental, es una entidad del gobierno ruso que se encarga precisamente de vincular proyectos productivos rusos con el exterior o escalar su capacidad de producción, como en el caso de estas vacunas. Este Fondo Ruso de Inversiones Directas, a su vez, estableció que una compañía de vacunas, de fabricante de inmunógenos y vacunas, que se llama Human Vaccine, fuera la encargada del proyecto de escalamiento de producción industrial de la vacuna que fue inventada por el Instituto Gamaleya y que es esta vacuna Sputnik V. Esto es importante para que todos sepamos de dónde vienen las cosas. Ahora bien, durante varios meses de 2020, el gobierno de México había intentado tener acceso a la información sobre esta vacuna y habíamos tenido un acceso limitado, básicamente lo que ya se conocía, que fue la publicación de los resultados de la fase 1-2 de investigación clínica en la revista Lancet, una revista ampliamente conocida en el medio de la salud, y se publicaron los resultados de las fases 1 y 2 de investigación pública de investigación clínica de la vacuna Sputnik V. Pero no habíamos tenido éxito en encontrar un diálogo sostenido ni por el canal diplomático, ni a través de otros posibles elementos en México, como algunas compañías privadas farmacéuticas mexicanas que habían planteado ser los comercializadores. Todo esto lo fuimos diciendo durante 2020. Es por esto que el pasado 6 de enero, el presidente López Obrador nos encomendó asistir físicamente, estar presentes en Argentina para tener una exploración amplia, asistida por el gobierno de Argentina, apoyada por el propio presidente Alberto Fernández, para conocer cómo habían transitado ellos este proceso hasta finalmente tener acceso a esa vacuna. La misión, como ya lo hemos relatado, fue sumamente exitosa porque tuvimos un panorama muy detallado, muy completo de todo el proceso que llevó el gobierno de Argentina con el gobierno ruso y con el Fondo Ruso de Inversiones Directas para tener acceso. El resultado de la visita, y aquí arriba a lo que usted me está preguntando, fue que trajimos el expediente completo de la vacuna, el expediente técnico, que fue el mismo que revisó la Agencia Argentina de Regulación Sanitaria, el análogo de COFEPRIS, ANMAT se llama. Entonces, el gobierno argentino ya había tenido la experiencia de tener en su mano un expediente técnico completo y lo había podido revisar. Nosotros no lo habíamos podido tener y por lo tanto no se había logrado hacer esta exploración. A mi vuelta a Argentina trajimos ese expediente, lo entregamos en COFEPRIS. COFEPRIS, actuando con la autonomía técnica que tiene y debe tener, empezó a analizar el expediente. Para conocimiento de todos, el expediente tiene 3 componentes fundamentales. Uno, que son los detalles de la producción, y eso garantiza lo que técnicamente se conoce como buenas prácticas de manufactura, GMPs por sus siglas en inglés, y es todo el componente que se relaciona con calidad. Los segundos componentes son seguridad y eficacia, como dije hace unos momentos, y estos devienen de la información de los ensayos clínicos. El producto ha sido sometido a ensayos clínicos fase 1 y 2, que ya fueron publicadas en Lancet, como mencioné en el año pasado, y existe ya terminado un ensayo clínico fase 3 que enroló a 22,000 sujetos, un poco más de 22,000 sujetos. Todo esto está en el expediente. Y además hay otros componentes del expediente como
detalles técnicos que permiten garantizar la estabilidad del producto, aspectos que tienen que ver con lo químico, con lo físico del producto y también con las especificaciones técnicas de su manejo. Y finalmente un elemento que también es muy importante, que se llama plan de manejo de riesgos, y este plan de manejo de riesgos está presente en el expediente, dado que era un expediente completo proveniente de Argentina. Centrándome en lo que ocupa a esta semana, a lo largo de todas estas semanas, un poco más de 2 semanas desde que regresamos de Argentina, mantenemos un contacto prácticamente diario con los funcionarios del Fondo Ruso de Inversiones Directas, que tiene 2 elementos en paralelo. El primero es el llegar a un acuerdo sobre el contrato y que el contrato especifique los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega son fundamentales porque queremos tener vacuna lo más pronto posible, pero obviamente esta y otras compañías están sujetas a mucha presión por lograr cumplir su plan de producción. Entonces, el contrato. Y lo segundo, la autorización de uso de emergencias, donde fuimos muy claros desde la primera conversación y dijimos, solo se va a autorizar lo que tenga mérito técnico y tenga un expediente robusto. Ellos con toda confianza dijeron, adelante, ya lo pasó a Argentina, lo dejamos en sus manos. Estamos ya en un momento de una sincronía muy fina, porque una cosa está conectada con la otra. Aunque podemos firmar un contrato, en ausencia de la autorización, tal como hicimos con Pfizer, tal como hicimos con Astra, tal como hicimos con CanSino, el producto no va a arribar a México hasta que tenga la autorización de uso de emergencia. Entonces se tienen que sincronizar correctamente las cosas para que se hagan bien. Se ha agregado un tercer elemento. Conforme ya se acerca la posibilidad real de tener la vacuna, ahora tenemos que precisar los elementos de logística. Logística es todo el manejo para traer los cargamentos. El modelo de contrato con Rusia no incluye el envío. Esto algunas compañías, como fue el caso de Pfizer, lo han hecho. Ellos mismos han contratado y han incorporado al precio de la vacuna ese envío. Aquí no, la vacuna tiene un precio fijo, que además es de conocimiento público, por lo cual lo puedo decir, que es de $9.90 por dosis. Es un esquema de 2 dosis. Por lo tanto, cuesta casi $20 por el esquema. Esto es un precio público y es un precio único que están usando en todo el mundo. Y conforme nos acercamos entonces ya a la realidad de traer, cosa que está ocurriendo ya en materia de días, entonces ahora la logística es importante para encargar a los aviones que en su momento tendrán que traer la vacuna. Estamos en el proceso de definición de cuál es la vía más conveniente. Podría ser que incluso aviones de la Fuerza Aérea Mexicana participaran en esto, pero no es una decisión aún cerrada, estamos explorando lo más conveniente. Espero que con esta explicación, disculpen que fue un poco amplia, pero todo el mundo tenga claridad de en qué vamos con la vacuna rusa Sputnik V. Entonces estaríamos a días, doctor, de que se apruebe aquí en el país por parte de COFEPRIS, si esperamos un cargamento la semana próxima. Perdón, se entrecortó el sonido, no alcancé a oír bien la pregunta. Sí, que estaríamos a días, horas de la aprobación en COFEPRIS, porque pues si la semana que viene llega un cargamento, tendría que estar primero la aprobación. ¿Es así, doctor? Es correcto. De hecho, la fecha exacta de llegada no está definida. Desde luego el maestro Ferrer, el director del INSABI, esta semana habló de uno de los escenarios, que es el más alentador, que podría ser que ya llegara. No creo que vaya a llegar esta misma semana, pero sí estamos a pocos días de que eso ocurra y efectivamente, primero, antes de que esto llegue al territorio, tiene que tener como requisito la autorización de uso de emergencia, misma que está próxima a resolverse. Parte de las conversaciones con el gobierno ruso es para que determine cualquier detallito que pudiera haber en la ficha técnica necesaria para ya liberar la autorización. Por ahora lo que sí puedo decir, me parece que fue un poco la confusión que se creó con algunas notas de prensa esta tarde, es que la parte técnica, la parte sustantiva de COFEPRIS, particularmente el Comité de Moléculas Nuevas, dio una recomendación favorable a la autorización. Es decir, la parte crucial ya ha sido resuelta favorablemente.
y lo que faltan es algunos detalles para que haya un expediente completamente bien en forma. Muy bien, gracias, doctor. La última. Es una preocupación personal porque, todos los funcionarios que tuvieron contacto con el presidente de la República el fin de semana, pues la mayoría están confinados, en su caso, el caso del canciller, y de acuerdo a los criterios técnicos que usted aquí nos ha explicado de forma reiterada, a partir de que se tiene el último contacto con la persona que está contagiada, que es el caso del presidente de la República, entonces tendríamos que esperarnos 4 o 5 días para realizarnos el examen, porque si no estamos corriendo pues el riesgo de que nuestro resultado sea un falso negativo. Y lo hablo de manera directa por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ayer estuvo en la conferencia, hoy estuvo en la conferencia, y en términos técnicos, de acuerdo con lo que usted nos ha dicho de manera reiterada, pues la secretaria tendría que estar confinada, mínimo 8 días. Digamos, podría ser un paciente asintomático, la secretaria, digamos, y hasta por su edad no tendría que estar confinada. Gracias, doctor. Muchas gracias, Héctor. Igual aquí, efectivamente voy a ilustrar con mi caso. Yo tengo 51 años, afortunadamente gozo de buena salud. La semana reciente estuve en contacto directo con el presidente en varios eventos públicos, como la propia conferencia matutina, el martes 19 en el Pulso de la Salud, después estuve el jueves y después estuve el viernes. Posteriormente el presidente viajó a Nuevo León y a San Luis y ya no lo volví a ver hasta que supe que había regresado y que estaba contagiado. La posibilidad del presidente, usémoslo ahora como el caso referencial, de contagiar inició el viernes. ¿Por qué sabemos esto? Porque, de acuerdo al conocimiento que se ha tenido de la biología del virus SARS-CoV-2, el periodo de contagiosidad se considera que empieza 2 días antes, 48 horas antes del inicio de los síntomas. Cualquier contacto que yo mismo haya tenido, me estoy poniendo como ejemplo para ilustrarlo, le puede pasar a cualquier otra persona, antes del viernes no contribuiría con mi riesgo de contagio. Solamente el que tuve en la mañana del viernes, porque ya ahí podía tener él capacidad contagiante. Ciertamente en las primeras minutos y horas de ese periodo de 2 días, el riesgo es muy bajo porque la emisión de virus es baja y conforme el virus se replica en la vía respiratoria de la persona que finalmente se conoce enferma, entonces empieza a aumentar la capacidad contagiante. Posteriormente inician los síntomas, sigue aumentando la capacidad contagiante del individuo enfermo hasta el día 4 o 5, que es el periodo de máxima concentración de virus en la vía respiratoria, y posteriormente el día 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 12 puede haber presencia de virus y capacidad contagiante, pero se empieza a disminuir esa capacidad de manera acelerada. De tal suerte que el día 14 la persona ya prácticamente no tiene capacidad contagiante, en su mayoría más del 90% son negativos cuando se hacen las pruebas de control, que no necesariamente hay que hacerle a todo el mundo, y entonces se pueden reintegrar a sus actividades. Para el individuo que pudiera estar expuesto, retorno a mi propio ejemplo, es conveniente que en cuanto se conoce que la persona persona potencialmente contagiante, ha tenido enfermedad, entonces uno se ponga en resguardo. ¿Cuáles son las 2 razones fundamentales? Una, la razón general es no contagiar, eso no hay duda, pero hay 2 elementos. Uno empezaría a ser contagiante, igual que la persona que le contagió a uno, mayormente a partir del inicio de los síntomas y hasta el día 4 desde el inicio de los síntomas. Pero puede haber un margen de 48 horas previas al inicio de los síntomas que uno no sepa que es contagiante y entonces pudiera contagiar. La prueba diagnóstica, tanto la rápida de antígenos como la prueba de PCR, que es el estándar diagnóstico, tienen su mayor probabilidad de salir positivas en la persona enferma justamente en el día 4 y en el día 5. Si yo me hubiera hecho la prueba el sábado o el mismo domingo, lo más probable es que habría salido negativa, aun cuando yo resultara contagiado. Yo me hice la prueba hoy me la hice,
les comparto de una vez en tiempo real mis resultados. Tanto la prueba rápida como la PCR resultaron negativas. Yo en este momento, por ese elemento diagnóstico, sé que tengo ya una probabilidad muy baja de estar contagiado. Sin embargo, y con esto termino, es conveniente que yo y cualquier persona en una situación como la mía, independientemente de quién haya sido el potencial persona contagiante, permanezca todavía hasta el viernes en resguardo, porque aún así la prueba podría estar negativa hoy y que todavía la aparición de síntomas revelara que existe infección. Ese es el esquema básico. Lo otro que le pido a la doctora Lumía, si lo puede detallar, que es la mecánica del estudio de contactos, tiene que ver con el tiempo de exposición, la proximidad física de la exposición y la duración de la exposición. Y con estos tres criterios se clasifica quiénes tienen mayor riesgo de haber sido contactos efectivamente resultantes en contagio y quiénes no. Y posiblemente la doctora Sánchez Cordero estaría en una de las categorías de no alta probabilidad. Pero doctora Lumía, si pudiera comentar un poco sobre eso. Sí, con mucho gusto, complementamos lo mencionado. Precisamente esas tres categorías son las que se estudian y se da seguimiento para efectos precisamente de primero, o el primer paso es identificar quién es contacto. Igual, utilicemos un ejemplo aquí en este momento. Si yo fuera una persona con COVID-19, fuera un caso confirmado de COVID-19 en este momento, todas las personas que están en este momento en esta sala no serían mis contactos, o sea, no se clasifican como contactos. ¿Por qué? Porque estamos a una distancia mayor a los 2 metros, porque estamos en un ambiente que no se consideraría como un espacio cerrado, dado la gran cantidad de espacio y elementos que tenemos alrededor, y porque a través de esa sana distancia, si bien es cierto, yo no estoy utilizando el cubrebocas porque precisamente estoy manteniendo la sana distancia, ustedes, por ejemplo, sí lo están utilizando en el sentido de que, a pesar de que guardan 2 metros, están de alguna manera un poco más congregados que lo que me encuentro yo en este espacio. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, sería un ejemplo claro de por qué, a pesar de que yo estuviera en este momento con la enfermedad, ninguna de las personas que están en este recinto serían clasificadas como contacto. El otro punto importante que comentaba ya el subsecretario es precisamente la temporalidad de la contagiosidad de una persona. La mayor contagiosidad obviamente se da cuando expreso los signos y síntomas característicos de la enfermedad, entre los cuales están la tos, el estornudo, que son los que en su momento potencializan el rango y en este caso el tamaño también del inóculo que en su momento yo puedo transmitir hacia otra persona. Entonces, estos 2 días en que se considera una persona todavía como contagiosa previo al inicio de sus síntomas es más bien un rango de seguridad, porque realmente en los 2 días que la persona es asintomática, es decir, que todavía no tiene tos, estornudos, etcétera, pues bueno, la contagiosidad se dará precisamente a través de un contacto muy estrecho. Estamos hablando básicamente de un ambiente familiar en donde la persona podría estar en un contacto, podría haber todavía abrazado o besado a sus seres queridos, y es más en ese nivel o en ese escenario en el que una persona asintomática en sus 2 días previos a iniciar con la enfermedad puede generar un contagio, por eso se consideran esos 2 días. Sin embargo, esos 2 días en donde la persona es asintomática, realmente la posibilidad de contagiar a otras personas pues todavía es mucho menor que obviamente cuando inició con los síntomas. Entonces, en función de eso se hace la categorización, se van identificando los contactos, se marca la fecha, se hace la proyección de estos 14 días y en su momento se pueden programar la toma de muestras para un seguimiento pues de una vigilancia virológica asociada a una vigilancia epidemiológica, sobre todo cuando la persona es clasificada como esencial para efectos de las actividades que realiza. Recordemos que de acuerdo a los lineamientos de vigilancia epidemiológica, por ejemplo,
todo el personal médico se considera persona esencial y por lo tanto ellos son sometidos a tomas de muestras más frecuentes que las que se utilizan de manera regular, digamos, en la población o en estos periodos de 14 días, porque una vez demostrado que hubo ya una remisión de la carga viral o una remisión de la enfermedad, si es que fue un caso confirmado, pues la persona pueda rápidamente nuevamente incorporarse a sus actividades que son tan esenciales como el ejercicio de su profesión de la salud. Así también hay otra serie de personas que por lo esencial de sus actividades se considera este tipo de intervención. Ese sería el complemento y bueno, habíamos dado la palabra aquí, por favor. Gracias, buenas tardes, doctora Lomía, buenas noches, doctor Gatell. Una precisión, el expediente o los resultados de la vacuna rusa, fase 3, ¿usted se los hizo llegar a COFEPRIS? ¿El gobierno ruso ya se los hizo llegar? ¿O si nos puede precisar esa información? Muchas gracias, sí. También aquí es muy importante que haya claridad. La misión de visita a Argentina fue una misión de gobierno, instruida por el presidente, para entablar conversación con otro gobierno, que es el gobierno argentino, donde nos recibió el propio jefe del Estado argentino, que es el presidente Alberto Fernández. Tuvimos conversación en materia técnica e interactué con mi colega y contraparte, mi homóloga exacta, que es la secretaria de Acceso a la Salud. Allá secretaria equivale a subsecretario y ministro equivale a secretario, y es la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, quien estuvo al frente de esta coordinación junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Y ellas estuvimos en grupos de trabajo, digamos en sesiones de trabajo, y pudimos conocer todo el proceso que llevaron al respecto. El viernes, esto lo anuncié por redes sociales, tuvimos una conversación directa con los funcionarios rusos y pedimos la autorización, o más bien Argentina pidió la autorización de que nos compartieran el expediente. Y esto lo que nos permitiría es ir avanzando en la parte sustantiva, que es tomar conocimiento del expediente, pero obviamente no tiene una implicación legal. Por eso es que hemos sido muy claros que no está lista la autorización de emergencia, aun cuando la parte sustantiva ya recibió una evaluación favorable. El Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS es un comité asesor de la Comisión de Autorización Sanitaria, la Comisión de Autorización Sanitaria. Pero la autoridad propiamente dicha es la COFEPRIS a través de la Comisión de Autorización Sanitaria. Entonces, en forma económica, como se usa en el lenguaje administrativo de los gobiernos, tomamos conocimiento, la COFEPRIS tomó conocimiento del expediente porque nos lo autorizó el Fondo Ruso de Inversión Directa a través del expediente que estaba en manos o que había sido revisado por Argentina. Ahora, para formalizar ese proceso, se requiere que la parte interesada, que en este caso es la compañía rusa Human Vaccine, haga el proceso de solicitud de autorización sanitaria. Obviamente, el haber hecho la parte sustantiva nos permite no empezar de cero. Sería completamente una insensatez decir que ahora hay que empezar como si no existiera un expediente en conocimiento de COFEPRIS, aun cuando la revisión hasta ahora no tenga validez legal alguna. Y hemos estado trabajando precisamente con los rusos, con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, para que ellos habiliten a una parte representante en México que active el proceso ahora sí de manera formal. Y ese proceso de manera formal se encontrará de manera muy alentadora con una parte sustantiva ya resuelta que ahora sí permita formalizar en su momento el otorgamiento de la autorización de uso de emergencia a nombre de o dedicada a la parte interesada, que es el Fondo Ruso de Inversión Directa. Eso sería lo que falta. Y eso es en lo que estamos. Y le quiero preguntar, doctor, ¿cuándo
¿qué costo estiman que sería el de la distribución si la vacuna rusa no no contempla esa distribución? Y hablaban el secretario de Relaciones Exteriores la semana pasada de 400,000 dosis que llegarían en enero, y hoy el maestro Juan Ferrer habla de 200,000. ¿Ahí qué sucedió, doctor? Gracias. Ahí hay dos comentarios que tienen que ver con distintos momentos de la conversación. Ambos son válidos, nadie está diciendo ni mentiras ni errores, simplemente son momentos distintos de una conversación que está fluyendo en forma muy dinámica. El resultado final lo sabremos cuando se firme el contrato, pero hasta el momento tenemos certidumbre de que serán 24 millones de dosis para 12 millones de personas y que éstas se distribuirán de la manera más conveniente posible en los meses de, ahora ya será febrero empieza el próximo lunes, marzo y abril. Okay. Doctor, y le quiero preguntar también, hasta ahora, ¿cuántos contactos hay del presidente, por favor? Le pido al doctor Alomía si lo puede contestar. Tenemos algunos claramente identificados y otros que han estado en proceso de auto-reconocerse. Como la mayoría han sido funcionarios y funcionarias de gobierno, en las sesiones del Consejo de Seguridad, del Comité de Gabinete de Seguridad que tenemos todas las mañanas a las 6, pedimos que nos hicieran llegar cualquiera que se autoidentificara como persona que estuvo en contacto con el presidente a partir de la mañana del viernes 22 de enero, que nos lo hiciera saber. Entonces, doctor Alomía, si pudiera comentar al respecto. Sí, con mucho gusto, doctor López-Gatell. Hasta el momento hay que recordar que tenemos 3 campos o áreas de investigación para efecto de los contactos. Una es el mismo nivel federal, en donde estamos viendo lógicamente los contactos directos con los que pudo haber estado el presidente, sobre todo ese viernes en la mañana temprano y antes de tomar su vuelo, su viaje correspondiente a San Luis Potosí y a Nuevo León. Y precisamente las 2 otras líneas de seguimiento se encuentran a cargo de los estados de Nuevo León y de San Luis Potosí. De la información que nosotros tenemos a nivel federal, se han identificado hasta el momento 11 personas en ese periodo de tiempo, digamos, corto de la mañana, desde que inició el viernes hasta que el presidente se retiró de la Ciudad de México. Se ha compartido también así los vuelos y ya tanto la Ciudad de México como en su momento el Estado de Nuevo León están realizando las investigaciones correspondientes en relación a las personas que pudieran identificarse como contactos de los vuelos aéreos que en su momento fueron utilizados obviamente para la transportación del presidente. Hasta el corte del día de hoy, las entidades están trabajando, todavía no han emitido un reporte como tal. Obviamente esto es un proceso de seguimiento que, más allá de la identificación de cada uno, pues recordemos que son precisamente los 14 días en donde se tiene que estar dando el seguimiento puntual para ver si en un momento se generan los signos y los síntomas. ¿Sí? Muy bien, vamos a tener que terminar la conferencia ya por el día de hoy, son las 8:03 de la noche. El día de mañana de seguro habrá oportunidad para poder seguir con las preguntas. Les agradecemos a todos, así como a las personas que nos sintonizaron. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.